Buen día, estudiantes, espero que se encuentren muy bien junto a su familia, que el receso que tuvimos les haya servido para descansar y recargar energías para esta nueva etapa. Esta corresponde a la clase número 6 de lenguaje, que se asocia a la guía 10, para que como siempre la tenga a mano. La clase pasada escribimos un cuento gótico y con eso cerramos la primera unidad, que se llamaba La libertad como tema literario, que giraba en torno al romanticismo. Y ahora vamos a dar paso a una nueva unidad, la segunda, que se llama Ciudadanos y Opinión, pero yo lo puse la arroba ahí para hacerlo un poco más inclusivo el lenguaje, y que tiene que ver con el fomentar un espíritu crítico, ¿cierto? Con respecto a todos los fenómenos de la sociedad, con tener la capacidad de dar una opinión. Por lo mismo se centra en el texto argumentativo. Vamos a leer hartos textos argumentativos. Desde esta clase vamos a incluir un elemento nuevo en el video, que es esta manito que va a ver usted ahora, que viene acompañado con un sonido como de campanitas y que le va a indicar cuándo tenga que poner en pausa el video, ¿ya? Para que resulte más fluida esa parte. Y usted la va a reanudar cuando haya terminado la actividad correspondiente. Bueno, como recién les decía, nos vamos a centrar bastante en el texto argumentativo. Por lo mismo es esta actividad, para que recordemos un poco. Así que respondamos estas 3 preguntas. El objetivo de la clase de hoy es precisamente comprender y analizar textos argumentativos. Pero para eso primero tenemos que recordar qué es el texto argumentativo. Entonces vamos a hacer una parte expositiva y usted vaya tomando apuntes. El texto argumentativo es aquel mediante el cual el emisor intenta convencer razonadamente o persuadir afectivamente a un receptor acerca de su opinión o punto de vista frente a un tema polémico. Entonces, en esta definición ya tenemos varios conceptos importantes a los que prestarle atención. Primero, el de emisor, ¿cierto? Que es la persona que va a emitir el discurso o que escribe un texto. Su objetivo va a ser convencer o persuadir a alguien, que vamos a llamarle receptor. Y tiene que ser acerca de un tema polémico. ¿Qué significa esto? Que tiene que ser un tema, un asunto que puede ser entendida de distintos puntos de vista, que puede generar diferentes opiniones. ¿Cuál es la diferencia entre convencer y persuadir? Como ahí dice, convencer razonadamente o persuadir afectivamente, ¿cierto? Convencer es entregar argumentos lógicos, racionales, que apelan directamente a la razón del interlocutor. En cambio, persuadir es entregar argumentos que son emotivo-afectivos, que apelan a los sentimientos del receptor o del interlocutor, ¿ya? No a la razón. Entonces trabajemos ahora en la primera actividad de la guía, en la que hay que inventar 3 situaciones en las que se convenza a alguien y 3 situaciones en las que tengamos que persuadir a alguien. Por ejemplo, una situación en la que se convenza a alguien podría ser en una entrevista de trabajo, donde la entrevistada señale que es la persona apta para tomar el cargo, un determinado cargo, porque tiene todos los estudios que están pidiendo. Y persuadir puede ser, por ejemplo, que tú le digas a tu mamá que use cierta parte del dinero que va a retirar en las AFP para destinarlo a ir en ayuda a las organizaciones o las ollas comunes que se están haciendo por la dificultad del contexto en el que estamos, ¿cierto? En el contexto de pandemia, que hay familias que no tienen muchos ingresos y no se puede intentar persuadir con argumentos como que
que a cualquiera le puede pasar, que hay gente que está pasando hambre, entonces con eso apelas directamente a sus emociones y a sus sentimientos de solidaridad, de empatía, etc. Entonces, el objetivo de este texto o discurso argumentativo es influir en el receptor para que éste acepte o se adhiera a nuestro punto de vista como emisores, realice cierta acción, reafirme alguna convicción ya existente o la modifique. En el fondo nosotros queremos influir en nuestro receptor para que esté de acuerdo con nosotros, para que haga algo al respecto, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cómo se estructura un texto argumentativo? Bueno, como otros tipos de texto, tiene una estructura externa y una estructura interna. La estructura externa, que es la que estamos viendo en pantalla, coincide con muchos otros tipos de texto, que es la estructura clásica de introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se identifica el tema o problema, que dijimos que tenía que ser polémico, y se explicita la tesis, que es el punto de vista del emisor. En el desarrollo se exponen los argumentos que apoyan la tesis. Y finalmente en la conclusión se sintetizan las principales ideas que ya mencionamos en el texto, en el desarrollo principalmente, en la introducción también. Se propone una actitud o acción a seguir y se reafirma la posición adoptada, la tesis. También se pueden hacer proyecciones con respecto al tema, eso ya es opcional. Veamos ahora la estructura interna de un texto argumentativo. Se compone esta estructura de 4 partes: la tesis, la base, la garantía y el respaldo o los respaldos. La tesis, ya se lo adelantaba yo, es el elemento central de todo texto argumentativo y corresponde a la postura que va a tener el emisor frente a este tema que dijimos que tenía que ser polémico y que busca ser aceptada por el receptor. Ahora, por supuesto, puede no serlo también, ¿ya? Porque existen distintas opiniones, por eso el tema se dice que es polémico. ¿Cómo la identificamos? Bueno, planteándonos la pregunta de qué me quiere convencer este texto o qué opina el emisor de este texto, de este discurso sobre el tema. La respuesta a esas preguntas va a ser la tesis. La base, por su parte, es el primer tipo de argumento que se entrega a favor de la tesis. Es el que sustenta la posibilidad de la tesis y responde a la pregunta ¿por qué?, planteada inmediatamente después de la tesis. Generalmente son fáciles de aceptar por los hablantes. Esto se va a entender un poquito más cuando veamos el ejemplo. Un tercer elemento de la estructura interna es la garantía, y es la idea que sirve de vínculo o de nexo entre la tesis, que dijimos que era el punto de vista, y la base, que dijimos que era el argumento principal, y corresponde a un dato o información que sostiene ese vínculo. La garantía dice por qué es pertinente esa base para esa tesis, y es una afirmación real, que no cambia, no es polémica. Finalmente, el respaldo son los datos que corroboran o sostienen las garantías y pueden prevenir de todos los ámbitos del conocimiento o los que sean pertinentes para recurrir en la fundamentación. Pueden ser, por ejemplo, datos como citas, estadísticas, informes, los resultados de algunas investigaciones, etcétera, etcétera. Veamos con un ejemplo que podría ser sacado de la realidad, la estructura interna del texto argumentativo. Pensemos que la situación de enunciación o el contexto podría ser, por ejemplo, una vez que se esté terminando una fiesta en la que, o junta en la que hay alcohol para beber, ¿cierto? La tesis podría ser: Pedro no debería conducir. La base: está borracho. Dijimos que la base era la razón para la tesis, ¿cierto? La garantía, que dijimos que era el nexo entre la tesis y la base,
o sea, lo que nos dice, por ejemplo, responde la pregunta, ¿y qué tiene que esté borracho? O sea, ¿qué tiene la base? Es borracho, no se puede conducir bien. Y finalmente, el respaldo es informes médicos acreditan que el consumo de alcohol deteriora los reflejos y esto resulta peligroso al manejar. Ahora que ya conocemos bien los 4 elementos de la estructura interna, trabajemos en el punto 2 de la guía, en el que se nos presentan 2 tesis y tenemos que pensar en una base, una garantía y un respaldo para cada una de ellas. La primera es, debería estar prohibido fumar en la calle. Es una opinión, ¿cierto?, sobre un tema polémico que tiene que ver con la legislación de fumar en la calle, ¿cierto? Recordemos que no está prohibido en la calle, solo en ciertos espacios públicos cerrados, ¿cierto? O semicerrados. Y la segunda, todos los escolares debieran pasar de curso este año. También es una opinión. Entonces, para ambas tenemos que inventar la base, es decir, la razón principal, la garantía, es decir, una idea que una nuestra tesis con nuestra base y un respaldo, que puede ser ficticio, no hay problema con eso, usted lo inventa como que fuera real. El tercer cuadrado en la tesis está vacío porque usted tiene que inventar una sobre cualquier tema que a usted le parezca interesante y que se le ocurra. En general, en todo texto argumentativo se combinan hechos y opiniones. Por ejemplo, se menciona un hecho y se dan opiniones sobre él, o bien se entrega una opinión y se dan hechos que lo respaldan. Pero, ¿qué es un hecho y qué es una opinión? Los hechos son una información objetiva que se puede comprobar y que por tanto puede ser analizada como verdadera o falsa. O sea, yo puedo decir, por ejemplo, eso es mentira, ¿ya? Si la otra persona está diciendo un hecho y si es que tengo cómo comprobarlo, por supuesto. En cambio, las opiniones son puntos de vista o apreciaciones subjetivas. Por lo mismo, no son susceptibles de ser analizadas bajo el criterio de verdad o falsedad. O sea, yo jamás puedo decir que tu opinión es una mentira, ¿ya? Porque en lo que yo puedo o no estar de acuerdo es que esté bien fundamentada o no, ¿ya? O puedo yo tener la misma opinión u otra opinión, pero no puedo tacharla de verdad o falsedad. Pero los hechos sí. Veamos unos ejemplos. El GPS permite determinar nuestra posición en cualquier lugar del planeta. Es un hecho, ¿cierto? Para eso están hechos los GPS. Nadie puede decir eso es mentira, es un hecho. Y 2 opiniones al respecto. Si tienes un GPS en el auto, es imposible perderse. Esto es una opinión, ¿cierto? Porque igual existen muchos factores que pueden hacer que de igual manera nos podamos perder. Pero alguien puede creerlo así. Otra opinión sería todos los taxis deberían tener GPS. Podemos estar o no estar de acuerdo con eso, obviamente habría que fundamentarlo para saber por qué. Otro hecho, estudios indican que el 80% de los niños ve más de 2 horas de televisión al día, ¿ya? Es un hecho porque es comprobable, ¿cierto? Uno podría ir a buscar los resultados de este estudio y comprobar que así es. Y 2 opiniones al respecto. La primera, los padres deberían supervisar lo que ven sus hijos en televisión. Hay gente que puede estar de acuerdo o no con esta afirmación. Y la televisión es un excelente medio educativo. Lo mismo, ¿cierto? Opinable, pero habría que fundamentar para saber por qué alguien opina eso. Sabiendo esto, podemos completar la tercera actividad de la guía, en la que tenemos que leer una reseña de la obra 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, que es de uno de los libros de lectura complementaria, ¿cierto?, que se relaciona con esta unidad. Entonces, leemos la reseña y a continuación completamos la tabla que aparece abajito,
donde aparecen fragmentos del texto de la reseña y tenemos que poner si corresponden a opiniones o a hechos, cada uno de esos 5 fragmentos. Y luego, en el segundo punto de esta actividad, tenemos que justificar por qué decimos que cada uno de esos es un hecho o es una opinión, ¿ya? Y además de esa justificación tenemos que explicar qué elemento nos ayudó a distinguir que fuera un hecho o una opinión. ¿Qué elementos de la frase o tal vez del contexto de la reseña? Si ya terminamos las actividades de aplicación de la guía, comenzamos esta actividad con nuestro texto del estudiante. Aún hay familias, apoderados, apoderadas, que no han ido a retirar los textos y puede hacerlo, póngase en contacto con el colegio para ver en qué horario lo están entregando. Si no, de todas maneras están disponibles en línea los textos, ¿ya? Son los textos del ministerio. Entonces abrimos nuestro libro en la página 126 y vamos a leer los contenidos sobre el texto argumentativo que aparecen entre esa página y la 128. Y vamos a complementar nuestros apuntes que hemos ido tomando con esta presentación que les hice, ¿cierto? Hay algunas cosas que se repiten, pero también hay información nueva, ¿ya? Para que complemente ahí sus apuntes. Luego vamos a realizar la actividad de la página 127, que se nos presenta una carta al director y 4 preguntas al respecto que tienen que ver con identificar el tema, identificar el contexto, la tesis y identificar también las razones de la tesis, ¿cierto? Los argumentos. Y finalmente, evaluar si son convincentes estos argumentos para defender la tesis que ya habíamos identificado. Y también vamos a hacer la actividad de la página 129, que aparece otra carta al director distinta, ¿cierto?, de otro tema, en la que también tenemos que identificar la tesis, los argumentos, 3, y evaluarlos, ¿cierto?, si son adecuados y convincentes. Y también distinguir los hechos y las opiniones, por lo menos 2 hechos y 2 opiniones. Y finalmente, opinar nosotros mismos si estamos de acuerdo o no con la postura del autor de esta carta al director. Y finalmente, para cerrar, vamos a desarrollar una actividad que le pusimos actividad final, ¿cierto?, de la clase, en la que tenemos que elaborar un mapa conceptual en torno al tema del texto argumentativo, que es el tema que aprendimos hoy, solamente con los conceptos que aprendimos hoy, ¿sí? Entonces el concepto central sería texto argumentativo y lo mínimo que debería incluir este mapa es el propósito del texto argumentativo, la manifestación o exposición de hechos y opiniones y la estructura, ¿ya? Tanto la estructura interna como la externa, ¿ya? Eso es lo que vimos hoy básicamente. Entonces, esta actividad le va a servir para sintetizar los conocimientos que adquirió la clase de hoy. Y le aviso desde ya que estos se van a ir ampliando cada vez más, como yo le había comentado, ¿cierto? Porque esta unidad gira en torno al texto argumentativo y vamos a ir viendo cada vez nuevos conceptos o tal vez recordándolos. Las imágenes que aparecen en pantalla son solo ejemplos para que usted recuerde lo que es un mapa conceptual, ¿sí? No es que tenga que seguir ninguno de esas formas en específico, ¿ya? Usted decide cómo hacerlo. Recuerde sí que un mapa conceptual en los recuadros no va demasiada información, ¿ya? Van conceptos más o menos puntuales y que tiene que llevar también conectores, ¿ya? Es decir, unas palabras que unan estos cuadritos, ¿ya? Se ponen al lado de las líneas o de las flechas. Con esto finalizamos entonces. Espero que se siga cuidando y que esté, por supuesto,
sano y salvo o sana y salva junto a su familia, y tal vez nos podamos encontrar pronto si no seguimos con este sistema. Como siempre, cualquier duda que tenga me lo pueda hacer llegar al correo apoyopedagógico lmr@gmail.com. También le agradecería si me puede comentar cuánto de esto recuerda haber visto para ver cómo estamos con el nivel de exigencia, ¿sí? Probablemente años anteriores ya vieron algo de texto argumentativo, si me puede comentar sobre eso también sería ideal. Entonces, cuídese mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.